Al día siguiente de mi aborto, mi marido me compensó con dinero como siempre, joyas, acciones o una propiedad en el lado este. Negué con la cabeza y le entregué el documento que estaba sobre la mesita de noche. Marcus lo firmó sin mirarlo siquiera, tal como había hecho con innumerables cheques anteriormente. Él levantó la mirada, vislumbró mi rostro tranquilo y dejó escapar una suave risa. Pensé que me pedirías que te quedaras conmigo. Después de todos estos años, sigues siendo tan materialista y solo te importa el dinero. Mi mano, al retraerse del contrato, se congeló por un momento. Al instante siguiente, la voz inocente de mi hijo intervino. Papá, ¿te das cuenta de eso ahora? Pagaste cuando mamá me tuvo, y ahora, incluso después de perder al bebé, sigues pagando. La tía es mejor. Ella dice que el amor no es algo que se pueda comprar con dinero. Sí, el amor no es algo que se pueda comprar con dinero. Así es. Esta vez no se trataba de un contrato, sino de papeles de divorcio. Las yemas de mis dedos tocaron el papel que acababa de firmar. Hacía un frío glacial. Esta fue la última vez que miré a mi hijo Leo y le hablé suavemente. Leo, de 5 años, miró hacia arriba con los labios fruncidos. La última vez que estuve enferma y me cuidaste, papá te compró una bolsa y dijiste lo mismo. Hizo una pausa, imitando un tono que me resultó al mismo tiempo familiar y repulsivo. La tía tiene razón, mamá. Gente como tú. Un leopardo no puede cambiar sus manchas. Sentí como si mi corazón estuviera siendo pinchado por innumerables agujas diminutas, no un dolor agudo sino uno sordo y persistente. Antes de empujar la puerta, ya había decidido irme. Sin embargo, no podía soportar la idea de guiar al niño que había traído al mundo, aunque sabía que ya no me quería como antes. Aún soportando el dolor físico y emocional, di una última serie de consejos. Leo, recuerda abrigarte bien cuando haga frío. Eres alérgico a los mangos, así que no te atragantes más. Siempre ten cuidado con los autos al cruzar la calle. Se apartó de mi mano con impaciencia y frunció el ceño. Deja de insistir. Tengo una niñera y un papá para todo eso. Al ver que permanecí en silencio, Leo se armó de valor y puso las manos en las caderas. Mamá, entonces prométemelo. Hoy es la última vez que te aferras a papá y no tienes permitido usar tu posición como mi mamá para disciplinarme nunca más. Lo miré y logré esbozar una sonrisa débil, pálida e impotente. Por supuesto, a partir de ahora puedes hacer lo que quieras. No te disciplinaré más ni molestaré a tu papá. De repente, la habitación del hospital quedó en silencio. Marcus, que estaba de pie junto a la puerta, finalmente habló. ¿Qué clase de alboroto estás armando ahora? Me miró con el ceño fruncido. Su tono contenía su impaciencia habitual y un dejo de escrutinio. Cuida tus palabras delante del niño. Él siempre fue así. Cualquier reacción mía que fuera más allá de sus expectativas, cualquier señal de no ser dócil o sumisa, él la categorizaría fácilmente como hacer una escena o ser infantil. No estoy haciendo una escena. Levanté la vista y me encontré con su mirada escrutadora. Mi expresión era tranquila y firme. Simplemente estoy concediendo el deseo de mi hijo. Las cejas de Marcus se fruncieron aún más. No podía descifrar mi calma actual, y esa sensación de perder el control lo hacía sentirse incómodo. ¡Excelente! El grito de Leo rompió la tensión. Abrazó la pierna de Marcus. Papá, entonces puedes llevarme a mí y a mi tía al día de diversión familiar de hoy. Hice una pequeña pausa. Marcus siempre había sido consciente de los límites. En el pasado, permitía que Maya acompañara a Leo a parques de atracciones o al cine, pero en eventos como un día de diversión familiar, que claramente requerían la presencia de los padres, nunca lo sobrepasó. Era la decencia más básica que extendía a este matrimonio y a mi identidad como la señora Marcus. Sin embargo, ahora miró hacia abajo, al rostro ansioso de su hijo, y luego hacia mí, a mi expresión tranquila e inquebrantable. Su vacilación fue rápidamente reprimida. Acabas de sufrir un aborto espontáneo. Necesitas descansar. Esta vez llevaré a Maya porque no quiero decepcionar a nuestro hijo. Hizo una pausa y luego añadió, si hay algo que quieras comprar, díselo a mi asistente.
Fue un gesto raro de consuelo por su parte. Después de todo, extenderse pacientemente hacia una herramienta comprada con dinero, ¿cómo podría no considerarse un favor? Si no hubiera sido por ese trato de hace 7 años en el hospital, cuando él necesitaba un hijo para apaciguar a su abuelo y yo necesitaba dinero para salvar a mi madre, alguien de un origen común y corriente como el mío nunca habría puesto un pie en la propiedad familiar de Marcus en esta vida. A lo largo de los años, él estuvo en gran medida satisfecho conmigo, con mi docilidad y sensibilidad, y cada vez que le expresaba alguna queja, su única forma de compensación era darme dinero, como si el dinero pudiera arreglarlo todo. Está bien, dije bajando los párpados. Marcus me miró fijamente con sus ojos oscuros y escrutadores. Papá, vámonos. Leo le estrechó la mano con fuerza. La nuez de Adán de Marcus se movió ligeramente. No dijo nada más, se dio la vuelta y se fue con su hijo. La puerta se cerró, dejando solo la débil risa que se oía afuera cuando se encontraron con Maya. Me obligué a acercarme a la ventana. Abajo, Leo, saltando alegremente, sostenía la mano de Marcus con una mano y la de Maya, que sonreía encantadoramente, con la otra. La luz del sol delineaba sus figuras caminando una al lado de la otra, luciendo perfectamente armoniosas, como una verdadera familia de 3. De vuelta a la jaula dorada que se llamaba hogar, apoyándome en mi cuerpo todavía dolorido, comencé a empacar mi maleta. Abrí el enorme vestidor, repleto de la última colección, mientras las joyas brillaban lujosamente en cajas de terciopelo. Estas fueron las armaduras que usé tímidamente solo para evitar parecer inadecuada o desaliñada cuando estaba a su lado. Sin embargo, a sus ojos se convirtieron en una prueba innegable de mi vanidad y materialismo. Ahora todo era inútil. Ya había organizado un envío de lujo y las ganancias se donarían íntegramente a ese fondo de becas anónimo. Marcus probablemente nunca sabría cómo el dinero que él despreciaba había cambiado silenciosamente el destino de otras chicas. Encontré mi vieja maleta escondida en lo más profundo, con los bordes ya desgastados. Hace 7 años la arrastré a esta casa. Ahora me iba. Era lo único que quería llevar conmigo. Mientras retiraba la ropa cara una a una, un pequeño robot de juguete colorido y ligeramente desgastado salió rodando de las profundidades del armario. Me quedé paralizada. Era el juguete más preciado de Leo cuando tenía 3 años. Siempre le encantaba jugar al escondite conmigo y guardarlo en secreto en mi armario, y con una voz suave e infantil me instruía seriamente: «Mami, protégelo por mí». En aquel entonces, sus ojos brillaban como si contuvieran una galaxia de estrellas, y todo su corazón y su mirada estaban llenos de mí. Sentí una opresión en el pecho y un dolor sordo. ¿Cuándo empezó a cambiar todo esto? ¿Fue Eleanor burlándose de mí repetidamente frente al niño por no ser lo suficientemente sofisticada? ¿Fue Marcus quien me despidió con dinero una y otra vez, llevando a nuestro hijo a creer que a su madre solo le importaba el dinero? ¿O fue la aparición de Maya la que me hizo parecer aún más aburrida e inadecuada, a mí, una ama de casa atrapada por las tareas domésticas y con sueños cubiertos de polvo desde hacía tiempo? Sentía como si una bola de algodón empapada en agua me obstruyera el pecho, e incluso respirar tenía una cualidad cruda y dolorosa. Me agaché queriendo recoger el polvoriento robot de juguete. Justo cuando mis dedos estaban a punto de tocar el plástico frío, el teléfono en mi bolso vibró. Era un mensaje del grupo de mensajería de la clase. La maestra había compartido un breve videoclip del día de diversión familiar de hoy. Por impulso, lo abrí. En el clip, Leo estaba encaramado sobre los hombros de Marcus, con el rostro enrojecido por la emoción. A su lado estaba Maya, igualmente radiante. En una carrera de relevos de 3 personas que requería que padres e hijos la completaran juntos, Maya ocupó el lugar que debería haber sido mío. Leo abrazó con fuerza el cuello de su padre con un brazo y, con el otro, sostuvo con confianza la mano extendida de mamá. Se rió con tanta alegría, con un resplandor que no había visto en él desde hacía mucho tiempo. De fondo se oían las bromas animadas de otros padres. Señor Marcus, diseñador, su familia de 3 tiene una química increíble. Marcus no se molestó. En ese momento, la luz de la pantalla del teléfono se reflejó fríamente en mi rostro. Al final no recogí el pequeño robot de juguete y me enderecé lentamente. Oh,
¿Qué estás haciendo ahora, fingiendo que huyes de casa? Una voz aguda resonó desde la puerta. Eleanor estaba allí, con los brazos cruzados y una mueca de desprecio sin disimular en el rostro. No me giré y seguí doblando algunas de mis prendas viejas en la maleta. ¿Qué? ¿Eres mudo? ¿No hiciste lo mismo hace 3 años? Causaste un gran alboroto y aún así terminaste escabulléndote, ¿no es así? Hace 3 años, Leo apenas había aprendido a caminar y yo me sentía asfixiada por esa jaula dorada y por ese desprecio generalizado. Reuní coraje y le dije a Marcus, el niño ha nacido. El trato está hecho. Quiero irme. Él, que habitualmente era tan reservado emocionalmente, esa vez perdió el control de forma extraña. Con un movimiento de la mano arrojó todo lo que había sobre el escritorio. Me agarró la barbilla y sus ojos se llenaron de una frialdad y una decepción alarmantes. ¿Abandonar a tu hijo? ¿Mereces siquiera que te llamen madre? No permitiré que mi hijo crezca sin una familia completa. Incluso me amenazó con los gastos médicos continuos de mi madre. En ese momento, Leo, que recién había aprendido a hablar, se arrastró hasta mí y abrazó mi pierna. Murmuró indistintamente, «Mami, abrazo». Solo por ese sonido, mi determinación se suavizó y me quedé. Eso también lo convenció aún más de que no podía irme. Así que esta vez logré que él firmara directamente, en secreto. ¿Ya terminaste de hablar? Cerré la cremallera de la maleta y la miré directamente a los ojos. Ella se sorprendió por mi actitud. La ignoré aún más, arrastrando la maleta hacia la puerta. En ese momento se oyó un ruido desde la entrada principal. La puerta se abrió. El rostro de Leo estaba sonrojado, irradiando la emoción de haber hecho ejercicio. Con una mano sostenía la de Marcus y con la otra la de Ma, que sonreía encantadoramente. Al ver la maleta en mi mano, la sonrisa de su rostro se congeló al instante. La mirada de Marcus pasó por encima del niño y se posó en la maleta que yo llevaba. Dio un paso adelante y me agarró la muñeca con una fuerza considerable. Grace, dijo, reprimiendo un evidente desagrado en su voz, ¿qué alboroto estás armando ahora? Solo estás sacando cosas viejas para deshacerte de ellas. Intenté retirar la mano, pero me apretó aún más fuerte. Leo se relajó visiblemente y luego hizo un puchero con tono quejoso. Mamá, eres tan injusta. Fuiste tú quien aceptó que mi tía viniera conmigo y ahora estás de mal humor. Ma dio un paso adelante en el momento justo. Su rostro mostraba una expresión perfectamente equilibrada de preocupación e inocencia. Grace, ¿estás enojada conmigo? En realidad solo vine como amiga para ayudar y hacerle compañía a Leo. Mira, siempre fue así, siempre bajo el disfraz de la amistad, como si fuera un escudo infalible. Todo el mundo consintió tácitamente que traspasara los límites y cada vez que lo cuestionaba, fácilmente me tildaban de hacer una escena irrazonable o de no entender las expectativas de su familia de élite. Pero esta vez ya no quería seguir participando en esa farsa. Retiré firmemente mi mano del agarre de Marcus y una leve curva se dibujó en mis labios. Señora Maya, usted está pensando demasiado las cosas. A usted le encanta ayudar a cuidar niños. Es tan cariñosa que incluso se hace cargo de los días de diversión familiar de otras personas. No podría estar más agradecida. El aire se congeló al instante. Leo, como un gato al que le pisan la cola, se erizó de inmediato. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? El rostro de Marcus también se oscureció y su voz adoptó un tono de advertencia. Grace, cuida tu lugar y tus palabras. Maya estaba ayudando. ¿Así es como tratas a los invitados? Los ojos de Maya se enrojecieron y se le llenaron de lágrimas. Parecía lastimera y vulnerable. Leo, furioso, habló sin pensar y me gritó, no es de extrañar que el bebé se haya ido. Debe de ser porque no quería una mamá como tú. Mi sangre se congeló al instante y un frío helado se extendió por todo mi cuerpo. Al final, siempre defenderían a alguien, y simplemente no era yo. Las palabras del médico aún resonaban en mis oídos. El aborto se debió a que mi cuerpo sufrió daños durante el nacimiento de Leo y no se recuperó adecuadamente, además de una supresión emocional prolongada y una infelicidad constante. Pero ahora,
mi propio hijo me decía palabras tan maliciosas, todo por culpa de otra persona. León, espetó Marcus con severidad. Luego se volvió hacia mí con su tono habitual, intentando calmar la situación. Los niños dicen las cosas más atrevidas. No te lo tomes a pecho. Pero no había palabras tan endebles que pudieran borrar todo el dolor. Fue entonces cuando la mirada de Marcus se apartó de mí y se posó en la pila de ropa cara que había sido sacada del armario y que ahora parecía artículos descartados en la sala de estar, y en el vestidor medio vacío, sorprendentemente desolado. Un destello de genuina sorpresa cruzó sus ojos. Maya siguió su mirada y de inmediato se dio cuenta con un sobresalto. Explicó solícitamente: señor Marcus, no culpe a Grace. No me extraña que estuviera dispuesta a dejarme ir a la fiesta familiar hoy. Resulta que solo quería deshacerse de cosas viejas para hacer espacio y que usted pudiera comprarle otras nuevas. Al oír esto, el rastro de duda en el ceño de Marcus desapareció al instante, reemplazado por una comprensión satisfecha. Lo sabía. Sí, esa era la Grace que él reconocía, la que siempre perseguía cosas materiales, llenando su vacío con bienes de lujo. Sacó su teléfono, llamó directamente a su asistente y habló con un tono inconfundible: envíenme un conjunto completo de la última colección de esta temporada. Me miró con calma y firmeza, con un aire condescendiente de caridad. Estás satisfecha ahora, ¿no? Maya se fue. Leo corrió hacia mí y declaró triunfante: dentro de unos días tengo una exposición de diseño en el extranjero y papá me lleva por un mes. Mamá, date prisa y prepara mi maleta. Antes habría ordenado y organizado meticulosamente cada cosa para él, temiendo pasar por alto hasta el más mínimo detalle, pero esta vez simplemente miré con calma a la niñera que estaba allí. Marta, si él te lo pide, lo entiendo. Leo se quedó paralizado, sin esperar esa reacción de mi parte. Marcus bajó las escaleras, se detuvo un momento y se acercó a mí, guardando silencio durante unos segundos. Su tono era inusualmente apacible. Parece que no has viajado en mucho tiempo. ¿Te gustaría venir con nosotros? Leo me miró de inmediato con nerviosismo, con los ojos llenos de reticencia. Negué lentamente con la cabeza, con la voz completamente apagada. No, gracias. Leo dejó escapar un suspiro de alivio. Exactamente, mamá. ¿Por qué vendrías con nosotros? De todos modos, no entiendes de exposiciones de diseño. Solo lavas la ropa, ordenas y cocinas. ¿Cómo no va a ser aburrido? Marcus frunció levemente el ceño ante ese comentario. Se giró para irse, pero se detuvo en seco justo antes de alejarse. De espaldas a mí, preguntó de repente, con la voz un poco pesada: parece que hace mucho que no te veo pintar. El corazón me dio un vuelco, como si algo me hubiera golpeado de forma inesperada. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, incluso esta casa fría y vacía había conocido fugaces momentos de calidez. En las tardes soleadas, yo instalaba mi caballete en un rincón junto a la ventana. De vez en cuando él pasaba, se detenía y miraba mis cuadros. Tienen alma, solía decir, e incluso, de forma inusual, se inclinaba, señalaba un color y lo comentaba conmigo unos instantes. Esos eran algunos de los pocos momentos de alegría en mi monótona y opresiva vida matrimonial. Hasta que una vez, emocionada, le dije que mis diseños habían pasado la selección inicial de una prestigiosa firma de diseño. Fantaseaba con la posibilidad de reavivar mi anhelado sueño. Ese día, inusualmente cansado, se frotó las sienes mientras me preguntaba con voz monótona: Grace, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿No te basta con la vida que te doy? ¿Por qué insistes en salir a trabajar duro por tan poco dinero? Hizo una pausa y añadió con frialdad: lo que ganas en un año no vale ni un solo contrato pequeño que firmo en un día. Todas mis ansias y aspiraciones para el futuro se me atascaron de repente en la garganta. Sí, en su imperio empresarial, en la escala de valores con la que medía todo, mis sueños y talentos eran insignificantes, ni siquiera dignos de mención. Guardé en silencio mis materiales de arte y escondí todos mis diseños, dejándolos en un rincón olvidado para que nunca vieran la luz del día, junto con la persona que una vez fui, llena de sueños. Dejé de pintar hace mucho tiempo, bajé la mirada y oculté todas las emociones amargas y acuciantes.
3 días después, en el aeropuerto, los acompañé personalmente. Bueno, ya es suficiente, dijo Marcus con tono normal. Leo saludó con la mano. Adiós, mamá. Me quedé allí, observándolos mezclarse con la multitud. Marcus dio unos pasos y, por alguna razón, me miró. Les devolví el saludo con calma, incluso con una leve sonrisa apropiada. Después de que sus figuras desaparecieron por completo entre la gente, caminé hacia el estacionamiento y abrí el maletero. Dentro, la vieja maleta permanecía en silencio. Señora Marcus, ¿es usted?, preguntó alguien con una mirada inquisitiva. Me iba de viaje para despejar la mente. Arrastré mi maleta y entré en la bulliciosa terminal. En la enorme pantalla digital, la información de los vuelos se actualizaba constantemente. Levanté la vista y busqué el número de vuelo que Marcus y Leo estaban a punto de tomar. Iban a volar hacia un cálido destino sureño, llevándolos a ellos y a Maya en su viaje familiar de 3 personas. Yo caminé tranquilamente hacia una puerta de embarque completamente diferente. Mientras el avión aceleraba por la pista, liberándose por fin de la gravedad y elevándose hacia el cielo, vi cómo la silueta familiar de la ciudad se encogía abajo, sin sentir reticencia, solo una nueva claridad, como si todo se hubiera purificado. Adiós, Marcus. El avión se estabilizó, llevándome firme hacia un futuro lejano, apartado de su felicidad, un futuro que era solo mío. El avión se elevó hacia el cielo. Marcus se recostó en su espacioso asiento de primera clase, descansando la vista. Sin embargo, la imagen de Grace de pie fuera de la puerta de seguridad, sonriendo y saludando, pasaba ante sus ojos una y otra vez. Abrió los ojos de golpe, con el ceño ligeramente fruncido, y de repente se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no veía a Grace sonreír de verdad, no la sonrisa cautelosa y superficial de las ocasiones sociales, sino aquella sonrisa que inconscientemente se dibujaba en sus labios cuando la veía acurrucada en la esquina del sofá dibujando. En aquel entonces, cuando pasaba por allí de vez en cuando, esa escena le resultaba bastante agradable a la vista, pero nunca se había detenido a mirarla con atención. Sin embargo, justo ahora, en el aeropuerto, ella sonreía claramente. Papá, mira, mi tía me está haciendo un truco de magia. La voz emocionada de Leo interrumpió sus pensamientos. Maya sonreía y hacía un pequeño truco con un pañuelo de seda para Leo, quien se reía de sus travesuras. Marcus miró el rostro feliz de su hijo y esa extraña sensación en su corazón se reprimió temporalmente. Asintió mecánicamente a Maya y luego volvió a centrar su atención en los archivos digitales sin terminar que tenía en la mano. El trabajo era su territorio habitual, donde sentía control y estabilidad. En la pantalla de su teléfono, los días en el extranjero asistiendo a la exposición de diseño estuvieron repletos de actividades. Durante el día hubo visitas guiadas y compromisos sociales, y por la noche, de vuelta en el hotel, Leo tosió por jugar demasiado. Marcus terminó sus correos electrónicos, se acercó a la cama de su hijo y lo arropó. Las palabras se le escaparon inconscientemente. Recuerda mantener la manta puesta por la noche, no te resfríes. Al oírla salir de su boca, él mismo hizo una pausa, pues esos recordatorios triviales siempre habían sido dominio exclusivo de Grace. Leo murmuró aturdido, papá, ¿por qué insistes con eso, mamá? ¿Te envié un mensaje otra vez? Esa frase fue como una piedra arrojada al corazón antes tranquilo de Marcus, enviando ondas a través de él. Casi de inmediato tomó su teléfono y abrió la aplicación de mensajería con Grace. El último mensaje era del día del accidente y había más de una docena de llamadas perdidas de ella. Recordó que ese día estaba negociando un importante acuerdo de M&I. Al ver su identificador de llamadas, simplemente silenció el teléfono. Al desplazarse hacia arriba vio sus meticulosas instrucciones previas sobre su hijo, sobre su hogar y sobre él. Sin embargo, sus respuestas a menudo eran solo breves, entendido o ocupado. Resultó que hacía mucho tiempo que no enviaba un mensaje y una inexpresable sensación de vacío se extendió silenciosamente por su interior. Casi de inmediato marcó el número del mayordomo. ¿Dónde está la señora Marcus? Hubo un momento de vacilación al otro extremo de la línea. ¿La señora Marcus? Dijo que quería viajar por un tiempo para despejar su mente. Se fue el mismo día que tú y no ha regresado desde entonces. ¿De viaje, despejar su mente? Marcus sostuvo el teléfono y su ceño se relajó un poco. Ella había mencionado muchas veces antes su deseo de viajar, pero él siempre la había rechazado alegando razones de trabajo.
Así que probablemente le vino bien viajar ahora para aclarar su mente, intentó convencerse, y no presionó para obtener más información. Colgó el teléfono y se apoyó frente a la ventana de la habitación del hotel, mirando las luces desconocidas de la ciudad. Por fin había tenido algo de tiempo libre últimamente, sin una agenda apretada, pero ese repentino silencio le hizo sentir con sorprendente claridad que algo muy importante faltaba en su vida. La presencia que siempre había estado allí en silencio, manejándolo todo por él y permitiéndole dedicarse por completo a su trabajo, había desaparecido. Esa sensación de vacío alcanzó su punto máximo cuando Leo desarrolló una fiebre baja a mitad de la noche. El rostro del niño estaba enrojecido, gemía y tiraba de su manga. «Papá, no me siento bien. Quiero llamar a mamá y preguntarle dónde está mi medicina, pero el teléfono no responde». Marcus usó de inmediato su propio teléfono para marcar el número de Grace. «El número que usted ha marcado ya no está en servicio», dijo la voz fría y automatizada, como un cubo de hielo, congelándole la sangre. Desconectado. De hecho, ella había desconectado su número. Utilizó de inmediato sus contactos para investigar y la respuesta fue fría y definitiva. El número había sido dado de baja hacía varios días. Incapaz de mantener la compostura, Marcus ordenó enseguida a su asistente que organizara el primer vuelo de regreso a casa. Ni siquiera tuvo tiempo de preparar el equipaje y se dirigió directamente al aeropuerto con su hijo enfermo. A medida que avanzaban, el mal presentimiento se hacía cada vez más fuerte. En cuanto el avión aterrizó, prácticamente corrió a casa, empujó la puerta principal y encontró la casa en silencio. Todo parecía normal, lujoso y ordenado, pero a simple vista se dio cuenta de que algo era diferente. Aunque el vestidor seguía lleno de artículos nuevos enviados recientemente, se sentía sorprendentemente vacío, pues todas sus pertenencias personales, los objetos que llevaban su olor, habían desaparecido. Marcus caminó casi instintivamente hasta el rincón más alejado donde originalmente había estado la vieja y desgastada maleta de Grace. Estaba vacía. Su corazón dio un vuelco y su voz sonó tensa. «¿Dónde está esa maleta?», respondieron en voz baja. «Señor, el día que la señora Marcus se fue, solo se llevó esa maleta». Marcus recordó al instante lo que ella había dicho una vez: «Si algún día me voy, no me llevaré nada más que eso». Leo se dio cuenta lentamente de algo y su voz llorosa resonó detrás de él. «Mamá, no va a volver por nosotros». Se quedó de pie en la puerta del dormitorio, aferrando un viejo peluche que Grace le había comprado. Su pequeño rostro estaba lleno de desconcierto y miedo, y esa frase, como un último y fuerte martillazo, golpeó el ya caótico corazón de Marcus. En ese momento sonó su teléfono, era un número desconocido. «Hola, señor Marcus, le habla la oficina del secretario del condado. Sus papeles de divorcio con la señora Grace han superado el periodo de espera y los procedimientos pertinentes se han completado. Por favor venga a recoger su decreto final de divorcio cuando le resulte conveniente». Solo entonces se dio cuenta de que lo que había firmado aquel día no era un contrato de compensación, sino papeles de divorcio. Marcus pasó toda la noche sentado en su estudio, aferrado a ese fino trozo de papel que parecía pesar cientos de kilos. Justo antes del amanecer llamaron a la puerta. Eleanor entró acompañada de una malla cuidadosamente arreglada. «Marcus, escuché lo de Grace», dijo Eleanor con un tono tranquilo que incluso contenía un matiz de alivio. «Es lo mejor que estés divorciado. Ella nunca fue adecuada para nuestra familia. ¿Conoces a Maya? Su familia tiene un estatus muy similar al nuestro». «Fuera», la voz de Marcus fue innegablemente fría. Eleanor se quedó paralizada. «Marcus, tú». «Dije que salgan de aquí». Levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre y una mirada afilada como una espada que se posó en Maya. «Y usted, señorita Maya, no es necesario que vuelva a venir aquí». La sonrisa cuidadosamente mantenida de Maya se hizo añicos y dio un paso al frente con resentimiento. «Señor Marcus, nuestras familias son amigas desde hace mucho tiempo y últimamente nos llevamos bien. A usted y a Leo les agrado. No, una alianza matrimonial sería la mejor opción para la corporación Marcus y la empresa de la familia Lin». Marcus la interrumpió. «A Leo le gustas, por eso te permití estar cerca de él, nada más». Sus palabras le recordaron años atrás, cuando sus propios padres habían sido atrapados en un matrimonio de conveniencia que terminó con su padre quitándose la vida y su madre marchándose al extranjero. Odiaba las relaciones atadas por intereses y odiaba aún más a cualquiera que intentara reemplazar a Grace. «No tengo intención de cambiar a mi esposa». El rostro de Maya palideció y,
bajo la mirada desaprobadora de Eleanor, finalmente se marchó avergonzada. El estudio quedó en silencio, junto con los rastros omnipresentes de Grace, las cortinas que ella eligió, las plantas que acomodó y las revistas de diseño que dejó y que él nunca se molestó en leer. 3 meses de búsqueda no dieron ningún resultado, ella se había desvanecido en el aire, y un inmenso vacío y ansiedad lo acosaron día y noche hasta que vio una fecha marcada en el calendario, día en memoria de la madre de Grace. Lo supo casi al instante y le esperó temprano en el cementerio. 3 meses después, el día del recuerdo de mi madre, regresé al país. Durante esos meses viajé por 3 países y vi innumerables exposiciones de arte. Sentada en calles extranjeras usé mi pincel para registrar todo tipo de personas, sin tareas tediosas, sin familiares a quienes apaciguar ni grilletes de la señora Marcus sobre mi cabeza. Retomé mi pincel y vertí la inspiración de mis viajes en mis diseños. Envié mi trabajo y recibí ofertas de varias empresas. El cementerio estaba tranquilo y solemne. Coloqué un ramo de flores blancas frente a la lápida de mi madre y, con la yema de los dedos, rocé suavemente su dulce sonrisa en la fotografía. Mamá, he venido a verte. Escuché tus palabras y ahora soy libre. La gracia, un rugido bajo, una ira contenida y una emoción compleja sonaron detrás de mí. Mi cuerpo se puso ligeramente rígido y me giré lentamente. Marcus estaba a unos pasos de distancia, vestido con un traje, pero incapaz de ocultar el cansancio y la tensión en sus cejas. A su lado estaba Leo, con los ojos enrojecidos y mirándome tímidamente. Como era de esperar, me encontró aquí. Marcus avanzó a grandes zancadas y me agarró la muñeca con una fuerza asombrosa. ¿Dónde has estado estos últimos 3 meses? ¿Tienes alguna idea? Sus palabras se detuvieron abruptamente, quizás por mi mirada demasiado tranquila. Su manzana de Adán se movió y una confusión que no pude comprender surgió en sus ojos. De repente me atrajo hacia sus brazos con fuerza, envolviéndome firmemente. Su voz tenía un temblor casi imperceptible. Regresa. Casi al mismo tiempo, Leo rompió a llorar con un llanto ahogado y corrió a abrazar mi pierna. Mamá, ¿por qué ya no me quieres? Te extraño mucho. La voz y el abrazo que antes ablandaban mi corazón ahora solo me llenaban de un profundo cansancio. Lentamente, pero con una resolución inquebrantable, empujé a Marcus, luego me arrodillé con calma y miré a mi hijo cubierto de lágrimas. Leo, mi voz era plana, ya tienes tía, ¿a quién quieres más y quién es más capaz, no? Leo se quedó paralizado, con los sollozos atrapados en la garganta. El rostro de Marcus estaba sombrío, respiró profundamente intentando suavizar su tono mientras su mirada recorría la lápida. Grace, no seas así. Si tu madre todavía estuviera aquí, seguramente no querría que anduvieras sola por ahí, definitivamente querría que fuéramos una familia de 3. Ella esperaba mi libertad, lo interrumpí al ponerme de pie y encontrarme con su mirada atónita. Antes de morir, mi madre me tomó la mano y me dijo que su mayor arrepentimiento era que su enfermedad me había agobiado, atándome a un matrimonio frío. Esperaba que yo pudiera liberarme de mis grilletes y buscar la verdadera felicidad. Pronuncié cada palabra con una claridad cristalina. Marcus permaneció en silencio durante un largo rato y luego habló con voz ronca. Si el bebé no se hubiera abortado, ¿lo habría hecho, no te habría sido? Lo miré y esa triste ironía se extendió una vez más por mi corazón. Quizás mi voz era muy suave cuando respondí que si el bebé todavía estuviera aquí, podría haberme quedado con él unos años más, 10 años más o incluso más, soportando y desempeñando el papel de la esposa sensata que necesitaba. Pero la pérdida de ese niño no fue un accidente, fue cuando murió mi madre y todo mi mundo se derrumbó. Tener que lidiar con los arrebatos irracionales de su madre, escuchar los comentarios fríos de nuestro hijo y soportar su indiferencia y negligencia hicieron que mi cuerpo y mi espíritu colapsaran, y por eso no pude salvar nada. Mi voz permaneció tranquila, pero contenía una disección cruda y brutal. Su pérdida me hizo comprender plenamente que si ni siquiera podía amarme a mí misma, no tenía la capacidad de amar verdaderamente a ningún niño. El rostro de Marcus se puso pálido al instante, parecía querer decir algo, movía los labios, pero no salía ningún sonido. Así que no volveré. Lancé una última mirada a la lápida de mi madre, donde descansaba la única persona que alguna vez me dio amor desinteresado, y pasé junto al padre y el hijo que se dirigían hacia la salida del cementerio sin vacilar.
Esa noche regresé al extranjero y acepté una oferta de una empresa de diseño ubicada en Europa. Aquí nadie conocía mi pasado y mis colegas solo aplaudían mi creatividad. Por primera vez, mi valor no tenía nada que ver con el título de la señora Márquez. Mi apartamento recién alquilado no era grande, pero estaba lleno de luz solar. Tenía algunas plantas en macetas junto a la ventana y los fines de semana iba al mercado de agricultores a buscar artículos vintage o llevaba mi caballete a la orilla del río para dibujar al aire libre. La vida era sencilla, pero estaba llena de la sensación de tener el control de mi propio destino. Pensé que la despedida en el cementerio había sido el final, hasta que una noche, al regresar a mi edificio con flores y comida recién compradas, volví a ver esas dos figuras familiares. Marcus vestía un traje informal y Leo, tomándole la mano, me miraba tímidamente. Él gritó suavemente, «Mamá». Marcus dio un paso adelante y dijo con una voz inusualmente baja y cautelosa, «Grace, podríamos hablar, solo un rato tomando un café». Al ver el cansancio en sus ojos, finalmente asentí. Fuimos a la tranquila cafetería de abajo y, tras sentarnos, habló con deliberación, ofreciendo lo que creía términos sinceros. Podía trasladar gradualmente las operaciones principales a Europa. Leo podía ir a la escuela aquí y recibir una mejor educación, y los tres podríamos empezar de nuevo. Me miró fijamente y añadió que si no quería ver a su madre ni lidiar con obligaciones sociales, estaba bien, aquí nadie me molestaría. Podría seguir creando los diseños que me gustaban y tener mi propia vida y carrera. Habló con una sinceridad intensa y un tono pensativo, casi suplicante, que nunca había visto antes. Escuché en silencio mientras una profunda e inexpresable desolación y una ironía crecían dentro de mí. Recordé incontables noches regresando a casa y tardes llorando en silencio tras ser atormentada por Eleanor. Momentos de tristeza silenciosa por renunciar a oportunidades de diseño. Cuanto deseé que él se sentara así, aunque solo preguntara qué me pasaba hoy o estuviera dispuesto a escuchar mis preocupaciones, pero nunca lo hizo, ni una sola vez. Si durante esos 7 años, aunque fuera una vez, me hubiera dicho esas palabras o mostrado un atisbo de voluntad de comprender y cambiar, quizá habría encontrado el coraje para aguantar y luchar un poco más en ese matrimonio asfixiante, pero no hubo nada. Marcus, es demasiado tarde. Se quedó paralizado, a punto de explicar algo, pero no le di la oportunidad. Verás, uno entiende al final que un matrimonio no debería implicar solo el sacrificio de una persona. Lo miré con los ojos de alguien cansado pero liberado tras innumerables tormentas y pregunté por qué durante 7 años, cuando lo necesité incontables veces y pedí ayuda en silencio, nunca me vio. Su manzana de Adán se movió y respondió con dificultad que estaba demasiado ocupado. Sí, demasiado ocupado, por eso me esforcé en ser sensata y cumplir el papel de una esposa que no causara problemas. Pero yo también me canso, me entristezco y hay momentos en los que no puedo seguir. Me puse de pie y lo miré con calma, diciéndole que ya había salido de ese atolladero y que lo que me decía ahora ya no tenía ningún significado. Me di la vuelta y salí de la cafetería, dejándolo a él y a Leo atrás, mientras la luz del sol perfecta caía sobre mis hombros y caminaba sola, ligera y libre. Pasaron 3 años y mi carrera de diseño en Europa finalmente alcanzó su primer gran logro. Mi colección, Rompiendo el Capullo, Breaking the Cocoon, fue nominada al premio internacional más prestigioso de la industria. La inspiración surgió de mis 7 años de silencio y mi posterior escape. Las obras presentaban telas rasgadas y luego recosidas con hilo de oro, simbolizando la ruptura y el renacimiento. Y la paleta de colores pasaba de tonos oscuros y opresivos a tonos brillantes y cálidos, reflejando mi estado mental actual. El día de la final, de pie bajo los focos, miré a mis colegas y al público de todo el mundo y, con una calma extraordinaria, dije por el micrófono que la colección estaba inspirada en un periodo de mi vida pasada. Una vez creí que mi valor residía en ser una esposa competente y una madre perfecta. Renuncié a mis sueños, a mi pincel e incluso a la posibilidad de hablar. El público guardó silencio hasta que comprendí que el valor que depende de otros es como un castillo en el aire que se derrumba con el más mínimo toque. Miré a muchas mujeres jóvenes en la audiencia y, con voz firme pero suave, les dije que no renunciaran fácilmente a sus sueños y carreras por nadie, que el amor y la familia pueden ser la guinda del pastel de la vida, pero no su único sostén, porque el propio mundo debe ser construido con las propias manos, vasto y sólido. Los aplausos fueron atronadores y finalmente logré levantar el pesado trofeo. Los focos destellaron y capturaron ese momento de gloria, una gloria que pertenecía únicamente a Grace.
Detrás del escenario me esperaba un gran ramo de lirios del Valle blancos. Dentro había una tarjeta firmada solo con una línea de texto impresa. Felicidades. Te lo mereces. No era la primera vez. Desde mi primer triunfo en una pequeña exposición de salón hasta la publicación de mi trabajo en revistas, siempre hubo ramos de flores entregados de forma anónima. Al principio eran girasoles, luego lirios y, esta vez, lirios del valle. Sabía de quién eran. Marcus nunca apareció, pero él y Leo participaron persistentemente en mi vida de esa manera. Leo ocasionalmente enviaba correos electrónicos compartiendo fragmentos de su vida. Había comenzado la escuela secundaria, era bueno en el fútbol y su padre lo había llevado a Islandia para ver la aurora boreal. Entre líneas había un cauteloso intento de complacer. Ya no existía el antiguo sentimiento de derecho. No los detuve, pero nunca respondí. Algunas heridas dejan cicatrices, pero eso no significa que la carne que está debajo esté completamente curada. Las flores que me enviaban me parecieron un arrepentimiento y una observación silenciosos, y ya no necesitaba esa atención tardía para afirmar mi autoestima. En el banquete de celebración después de la ceremonia de premiación conocí a Isen. Era un arquitecto talentoso, aunque algo testarudo. Discutimos ferozmente sobre el concepto de diseño para un espacio público y ninguno estaba dispuesto a ceder. Señora Grace, su idea es demasiado idealista, es estructuralmente imposible de realizar, frunció el ceño con un tono enérgico. Isen, es tu forma de pensar la que está limitada por la convención, repliqué negándome a ceder. Nuestros colegas nos observaron con los ojos muy abiertos, pensando que habíamos desarrollado rencor. Sin embargo, fue en ese tipo de confrontación intensa donde inesperadamente vimos la pasión y la dedicación que ambos compartíamos por nuestra profesión en lo más profundo de nuestras almas. Las discusiones se transformaron en diálogos profundos y los desacuerdos en un choque de inspiraciones. Él admiraba mi audacia e ingenio y yo respetaba su rigor y creatividad. De rivales profesionales, poco a poco nos convertimos en compañeros de viaje que entendían mejor los sueños del otro. 3 años después, Isen y yo tuvimos una boda sencilla en una pequeña capilla junto al Mediterráneo. No había ostentación de élite ni obligaciones sociales hipócritas. Solo amigos y colegas que genuinamente nos deseaban lo mejor. Llevaba un sencillo vestido de novia que yo misma diseñé y sostenía un ramo de lirios del valle que yo misma había cultivado. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, proyectando destellos moteados. Isen me tomó la mano con fuerza y sus ojos estaban llenos de amor y apoyo sin reservas. Justo antes de intercambiar votos, mi mirada recorrió inadvertidamente un rincón de la última fila de la capilla. Había 2 figuras sentadas allí. Marcus llevaba un traje oscuro, estaba más delgado de lo que recordaba y su comportamiento era más profundamente contemplativo. Observó la escena en silencio, con una mirada compleja en la que hubo pérdida, liberación, finalmente, una profunda tranquilidad. Marcus recordó a la niña que lloraba desconsoladamente en el pasillo del hospital por los gastos médicos de su madre, recordó el destello de lágrimas en sus ojos cuando le puso el anillo en el dedo en su boda, lágrimas que en ese momento no había entendido, y recordó innumerables momentos que había pasado por alto, momentos en los que ella había intentado acercarse a él. A su lado estaba sentado Leo, ahora un joven, sus ojos ya no tenían el desafío de la infancia. Solo quedaba un claro respeto filial y una pizca de imperceptible arrepentimiento. Miró a Grace, radiante con su vestido de novia blanco, sonriendo brillantemente como si viera por primera vez a su madre. Sobre sus regazos descansaba otro ramo de lirios del valle. No sentí ninguna sorpresa ni se agitaron demasiadas ondas en mi corazón, simplemente les hice un leve gesto con la cabeza, como a cualquier otro invitado, y luego me volví para concentrarme en Isen, que estaba a punto de convertirse en mi marido, y dije con claridad y firmeza, acepto. Después de la boda tomamos fotos en el césped afuera de la capilla con nuestra hija de 1 año, Allison. La pequeña gorjeaba mientras extendía la mano para atrapar las mariposas que revoloteaban. Ella fue el regalo más preciado que la vida me dio después de perder a aquella hija, un ángel que llegó con amor y anticipación. Bajo un roble no muy lejano, Marcus y Leo observaban la escena en silencio. Leo miró a Allison, sostenida en alto por Isen, con su risa resonando como campanillas de plata, y sus ojos se llenaron de envidia. Marcus le dio una palmadita en el hombro, impidiéndole terminar la frase, y su mirada se posó en Allison por largo tiempo. Aquella pequeña vida vibrante y feliz, nacida del amor absoluto,
Era como un espejo que reflejaba la felicidad que una vez tuvo y que él mismo había destruido. Recordó el rostro pálido de Grace durante su aborto y su propia frialdad en ese momento, y un dolor tardío y agudo le atravesó el corazón. Finalmente comprendió que el dinero vulgar que le había dado, al que ella se aferraba desesperadamente entonces, había sido transformado y que, de forma anónima, había establecido un fondo de becas ayudando a innumerables chicas en situaciones difíciles similares. Él todo lo medía con dinero, pero ella utilizó lo que él consideraba sucio lucro para cultivar innumerables semillas de esperanza. Más tarde Marcus nunca volvió a casarse. Entregó la corporación a Leo y caminó lentamente por los senderos que Grace había recorrido y trabajado, viendo el paisaje que ella había visto. También continuó haciendo caridad en silencio, tanto en su nombre como en el de Grace, como si con ello pudiera compensar algo y acercarse un poco más a la persona que había perdido. Durante una visita de un programa de becas a un remoto pueblo de montaña conoció inesperadamente al director que había estado a cargo de la Esperanza del Amanecer. El cabello del anciano era blanco, pero su recuerdo de los acontecimientos pasados era vívido. Aquella niña, Grace, lloró cuando recibió la financiación y dijo que definitivamente devolvería esa bondad algún día. El director se ajustó sus viejas gafas y, con tono amable, añadió que incluso había venido a buscarlo antes de su boda, para preguntarle qué clase de persona era ese señor Marcus que creó el fondo, y sonrió suavizando las arrugas de sus ojos al decir que ella sentía que estaba a punto de acercarse a él. Marcus se quedó paralizado y el viento de la montaña pareció detenerse. Recordó sus ojos llenos de lágrimas cuando lo miró en la noche de bodas. Recordó cómo guardaba en secreto sus plumas estilográficas desechadas y su mirada nerviosa cuando él lo descubrió. Recordó momentos sin dinero que había pasado por alto y momentos en los que ella dudó en hablar. Resultó que ella podría haber recurrido a él no solo por los gastos médicos de su madre, sino porque esa persona era él, pero lo comprendió demasiado tarde. Ahora solo podía coleccionar sus diseños en secreto, observarla avanzar paso a paso hacia una etapa superior, verla encontrar a alguien que supiera apreciarla y verla poseer la felicidad familiar que él no había logrado proteger. Ya no era su destino, solo un eterno transeúnte que se mantenía alejado de su felicidad. Una vez poseyó una luna. Cuando finalmente lo comprendió, hacía tiempo que la luna lo había abandonado y colgaba en lo alto de su propio cielo nocturno despejado. Gracias por ver la historia de hoy. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Esperamos leer tus opiniones en los comentarios, así que no dudes en compartirlas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias emocionantes. Hasta la próxima.